Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. Por un estrechísimo margen de tan solo 9 votos, el gobierno francés de Emmanuel Macron sobrevivió este lunes a una moción de censura en la Asamblea Nacional. Una moción de censura que pretendía sacarle de la presidencia y ya de paso tumbar su reforma de las pensiones. Esta reforma, que ha dado lugar a una ola de protestas callejeras en todo el país, se ha saldado con cientos de detenidos e infinidad de destrozos urbanos. El gobierno aprobó la semana pasada la reforma por decreto, a sabiendas de que no iba a salir ilesa del Parlamento. Eso ocasionó una moción de censura que ha fracasado, aunque eso sí, por los pelos. La crisis política por ahora parece haber concluido, pero el malestar sigue ahí y podría ir a más casi por cualquier cosa. Los partidos de la oposición necesitaban 287 votos para acabar con el gobierno de Macron, que está desde las últimas elecciones legislativas en minoría en la Cámara. Esto habría volatilizado la reforma de las pensiones, que eleva la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Varios partidos se pusieron de acuerdo para liquidar al gobierno, pero no les alcanzó por poco. Marine Le Pen y su agrupación nacional lo intentaron de nuevo en solitario, pero se quedaron aún más lejos. Esto da a Elisabeth Borne, la primera ministra, un balón de oxígeno que le permite pasar página y superar el escollo de las pensiones, que les ha tenido en jaque durante un par de meses. Reformar las pensiones era una asignatura pendiente que Macron se trajo del anterior mandato. No podía esperar más y quería sacarla adelante asumiendo un gran coste político en ello, pero la Asamblea Nacional no estaba por la labor de dar el plácet. Eso obligó a Macron a recurrir a una disposición constitucional, el artículo 49.3, que permite aprobar por decreto ciertas leyes. Sabía que se exponía a una moción de censura, pero no le quedaba otro remedio que pasar por ahí. Hizo dos apuestas y ambas las ha ganado, pero eso sí, a un coste político muy alto. La reforma de las pensiones ha demostrado ser mucho más impopular de lo que se pensaba al principio, y así ha podido verse en la calle desde que fue anunciada a principios de año. Durante 2 meses ha estado debatiéndose en el Parlamento. Ha sido un debate muy acalorado que ha venido acompañado de manifestaciones y algunas huelgas muy sonadas, como la de los ferroviarios. Según los sondeos, aproximadamente 2 de cada 3 franceses se oponen a la reforma, ya que consideran que la jubilación a los 62 años, o incluso antes, en el caso de ciertas profesiones, es una conquista social irrenunciable. De nada han valido las explicaciones del gobierno, que ha fundamentado su reforma en los problemas para financiar el sistema y en el rápido envejecimiento de la población francesa. La decisión de Macron de aprobar esto por las malas, es decir, recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución, ha enfurecido aún más a los franceses, que acusan ahora al presidente de despotismo, de ser poco menos que un dictador. Casi el 80% de los consultados en una encuesta de ámbito nacional realizada la semana pasada se oponían a que el presidente tirase de ese resorte constitucional para eludir a la Asamblea. La oposición evidentemente lo recibió como un regalo, sumándose a las manifestaciones en la calle primero y luego poniendo en marcha una moción de censura en el Parlamento. Durante unos días se temió por la permanencia del propio Macron, a quien acusaban, como digo, de dictador, pero a pesar de todo ha conseguido salir vivo de esta. Sin duda, la peor crisis que ha tenido que afrontar en sus 6 años de gobierno. Hace solo un año, a finales de marzo de 2022, Emmanuel Macron se encontraba en plena campaña electoral. La campaña electoral de la primera vuelta de las presidenciales, que tuvo lugar la primera vuelta el día 10 de abril del año pasado. La segunda vuelta se celebró 2 semanas más tarde, el día 24 de abril. No lo tenía tan fácil como lo había tenido en 2017, porque 5 años de gobierno, pues evidentemente ya le habían desgastado lo suficiente. En la primera vuelta consiguió imponerse al resto de candidatos, con un 27% de los votos, algo más incluso que en las elecciones anteriores, donde había pasado a segunda vuelta con un 24% de los votos, es decir, no le había ido mal del todo. Pero la segunda vuelta ya no lo tuvo tan fácil, no consiguió reunir tantos apoyos como había reunido en la segunda vuelta de las elecciones de 2017. Marine Le Pen, que se comportó desde el punto de vista electoral mucho mejor, es decir, tuvo una recuperación en la segunda vuelta muy consistente, aglutinó a todas o a casi
casi todas las fuerzas antimacronistas y se situó por encima del 40% de los votos, el 41 exactamente, quedando a solo 17 puntos del ganador, 16 menos que en 2017. Es decir, el año pasado, como ya comentamos aquí en su momento, recordad aquel programa que hicimos Alberto Garín y yo sobre las elecciones francesas, pues hace 11 meses justo, lo hicimos creo que fue el 24 o el 25 de abril del año pasado, había vuelto a ganar Emmanuel Macron, pero no lo había hecho con la autoridad que lo hizo en el año 2017. Vamos, que su poder era el mismo, seguía siendo presidente, pero las cosas no las iba a tener tan sencillas como las había tenido hace 5 años. Bien, esto es lo que hemos visto a lo largo del último año. Había tenido infinidad de problemas, aunque el problema más gordo de todos ha sido sin duda este que nos reúne hoy aquí, el de la reforma de las pensiones. Tanto la extrema derecha como la extrema izquierda del arco político francés, lo de extrema lo digo de manera descriptiva, es decir, están, teniendo en cuenta que además el espectro político francés se ha atomizado muchísimo, pues más o menos hay varios partidos, o por lo menos uno y unos cuantos que orbitan en torno a ello, en torno a estos dos grandes partidos de la extrema derecha y la extrema izquierda, es decir, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y la República, bueno, la República en Marcha es el partido recién creado hace 5 años de este hombre, de Emmanuel Macron, pero se creó un partido, la extrema izquierda francesa, llamado la Francia Insumisa, fue capitaneado por Jean-Luc Mélenchon. Bien, estos son los 3 grandes partidos que hay hoy en Francia, pero junto a ellos hay unos cuantos partidos menores, algunos herederos del antiguo sistema, como los republicanos, y otros aparecidos después. Bien, pues tanto la extrema derecha como la extrema izquierda le acusaban de gobernar, ya se lo habían acusado en el anterior mandato, de gobernar algo así como un déspota ilustrado, como aquellos monarcas franceses del siglo XVIII, que gobernaban pensando en el pueblo pero sin contar con el pueblo. Le acusaban también, y esto no es de ahora, de ignorar a la Asamblea Nacional de manera continua y sistemática y de no consensuar nada, de actuar como si fuese una especie de Napoleón. En parte era cierto. Cuando Macron se presentó a las elecciones de 2000, las presidenciales de 2017, lo hizo a solas con un partido que, como os decía antes, era un partido recién creado, nunca había existido en la historia política de Francia un partido que se llamase la República en Marcha, o en marcha directamente. Era un partido hecho de retales de otros partidos, tanto provenientes del Partido Socialista como de los republicanos, una suerte de batido político extraído de la socialdemocracia, de los conservadores más suavecitos, del propio centro político francés, que orbitaba en torno a la figura de Macron. Podía haber puesto perfectamente al partido Emmanuel Macron en marcha porque Macron lo llenaba todo en aquella campaña de 2017 y volvió a hacerlo en la campaña de 2022. La figura es él y en el momento en que este hombre desaparezca, seguramente el partido que fundó terminará desapareciendo. Digamos que la República en Marcha es una marca política atada exclusivamente a su fundador, algo de lo que en lugares de Hispanoamérica saben bastante, donde importa mucho más el candidato que la marca que acompaña al candidato, que el partido que acompaña al candidato, pero que en Europa no era tan habitual. En Europa los candidatos suelen estar por debajo de los partidos. Los candidatos pasan, los presidentes y los primeros ministros pasan, pero no sucede lo mismo con las siglas, con los partidos. Pues bien, Francia, que no deja de ser una república no totalmente presidencialista, pero casi presidencialista, semipresidencialista la llaman, pues de una manera u otra tenía que terminar sucediendo, que al final con una figura con tanto poder como el presidente, esa misma figura terminase creando un partido propio. Es lo que ha sucedido en definitiva con Emmanuel Macron. Pues bien, todo giraba en torno a él, la de un presidente joven, capaz, dispuesto a regenerar Francia y a poner de nuevo al país sobre los raíles del crecimiento económico y de la competitividad frente a potencias extranjeras en ascenso como las de Extremo Oriente. Eso, claro, tuvo un coste político, porque las reformas, por muy necesarias que sean, siempre encuentran oposición. Una reforma puede venir bien a la mayor parte de la gente en un país, pero siempre hay una parte que no le viene bien, porque la reforma consiste, por ejemplo, en retirar privilegios. En ese caso se va a encontrar el presidente o el gobernante que lo quiere hacer, se va a encontrar frente a esos privilegiados, los va a tener de frente, a esos grupos que una ley o un orden concreto beneficiaba y que van a ver cómo se escapan sus beneficios, sus privilegios, y eso es lo que sucede
sucede con cualquier gobernante reformista. Durante su primer mandato tuvo que padecer, recordémoslo, la rebelión aquella de los chalecos amarillos, que tanto dio que hablar allá por 2018 o 2019. Pues esto empezó, si mal no recuerdo, hizo un programa en su momento, creo que empezó en noviembre o en diciembre de 2018. Lo que pasa es que, como os he dicho muchas veces, todo lo que nos pilla antes de la pandemia nos parece antes de Cristo, casi. Queda un poco lejano a pesar de que no lo está del todo, está solo a 5 años vista. El movimiento era un movimiento muy transversal en toda Francia, no era ni mucho menos un movimiento parisino, al contrario, había nacido en la propia Francia rural y estuvo en activo durante todo el año 2019. De hecho, todavía en buena medida sigue en activo. Pero su momento álgido fue eso, fue el año 2019, justo antes de la pandemia. Es más, cuando irrumpió la pandemia, los chalecos amarillos todavía estaban organizando manifestaciones. Todo aquello empezó, recordadlo, por la subida del precio del combustible, porque había aprobado Macron un nuevo impuesto para una tasa carbónica, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaron a quejar de otras cosas, como del coste de la vida, que se había disparado, bueno, los nuevos impuestos medioambientales, cómo París vivía a espaldas del resto de Francia, etcétera, etcétera. Luego, para colmo de desgracias, en la recta final de su mandato y a partir de 2020 se presentó la pandemia, que ha terminado siendo, como bien sabemos, un cementerio para presidentes y para primeros ministros de todo el mundo. Al arrancar la campaña electoral hace un año, Macron no se resignaba a eso. Él quería seguir en el Elíseo y lo había dicho muchas veces. Es más, precisaba que necesitaba otros 5 años, porque buena parte de las reformas que había prometido en 2017 pues estaban aún por hacer. Unas porque no había tenido tiempo material de ponerlas en marcha y tampoco quería amontonarlas, y otras porque se las había impedido hacer los 2 años de pandemia, sus 2 últimos años de mandato, 2020 y 2021, en los que ni Emmanuel Macron ni ningún otro gobernante pues se pudo plantear hacer nada que no fuese directamente relacionado con la pandemia, con las restricciones, con decisiones sanitarias, muchas de ellas bastante impopulares, y por lo tanto no había lugar a reformas del calado de la reforma de las pensiones. Pues bien, al arrancar la campaña electoral hace justo un año, Macron no se resignaba a eso. Quería, como digo, seguir en el Elíseo, y quería seguir en el Elíseo con la misma filosofía que le llevó hasta allí en el año 2017, una filosofía reformista, moderna, de un presidente, en definitiva, que pasase a la historia. Así que no le quedó más remedio que en un momento dado, solo unos meses después de de continuar en el Elíseo, de ser reelegido, poner en marcha esto. Prometió, eso sí, durante la campaña, ya digo, hace un año, insistió muchísimo en que iba a crear consensos, en que cierto tono que había presidido el primer mandato no se iba a reproducir otra vez. Esto de los consensos, cuando ganó las elecciones, era simplemente una voluntad o incluso un reclamo propagandístico durante la campaña. Pero claro, a partir del mes de junio ya era algo que se tornó en inevitable, porque en las elecciones legislativas de junio su partido perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. En Francia hay elecciones presidenciales y después en abril y poco después, abril-mayo, y poco después ya son las elecciones legislativas. No coinciden en el mismo día, pero vamos, llegan casi a la vez. En el año 2017 fue el año de Macron, ganó la presidencia y poco después tuvo un paso como una pisonadora por encima de la Asamblea Nacional y consiguió una mayoría absoluta histórica. Pero esto no se reprodujo este año, en 2022, no lo volvió a tener. Vio que se quedaba por debajo de la mayoría absoluta y que necesitaba pactar las cosas. No disponer de este rodillo parlamentario le ponían pues todo muchísimo más difícil, sobre todo cosas como la reforma de las pensiones, que le había prometido nada más ser antes de ser reelegido, la había prometido después, pero que al tratarse de una ley importante, una ley orgánica que llamaríamos en España, pues tiene que ser aprobada, no es una cosa solo del presidente, tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional. Pues bien, menos de un año después, sin apoyo en la Asamblea, pero empujado por sus propias promesas y por las exigencias de Bruselas, también ha tenido que sacarla adelante, y lo ha tenido que hacer del único modo que podía, siendo el presidente, por decreto.
El resultado ha sido la mayor crisis política de sus 6 años de gobierno. La calle está en llamas desde principios de año. Esto empezó en enero, el mes de febrero fue durísimo y el mes de marzo no le ha ido a la zaga. Las manifestaciones se han sucedido por todo el país. O sea, poco que sigáis las noticias, aunque sea solo por internet, habréis visto algunas imágenes muy llamativas de algunas ciudades francesas, especialmente en París, con manifestaciones multitudinarias. Ya sé que eso no llama tanto la atención en Francia porque allí por casi cualquier cosa se manifiestan en la calle, pero estas eran especialmente multitudinarias. Había muchísima gente y sobre todo muchos destrozos. La idea era hacer ver al gobierno y sobre todo a Macron que no iban a pasar por ahí y que había mucha gente, no solo en número, que numéricamente sí que han sido muy masivas, sino también que estaba prácticamente toda la oposición metida ahí. La idea era romper todo este movimiento, que finalmente rompiese en la capital, donde se han producido choques muy violentos entre la policía y los manifestantes. Se ha detenido a cientos de personas y ha habido que lamentar bastantes pérdidas materiales. En fin, nada que no hayamos visto en manifestaciones en Francia. Los alborotadores no se contuvieron, lo más mínimo. La emprendieron contra el mobiliario urbano, incendiaron vehículos para emplearlos como barricadas y bloquearon carreteras. Vamos, todo el manual del manifestante violento, pues todo junto. Algo en cierta medida similar a lo que ocurrió en el momento álgido de los chalecos amarillos, allá por el año 2019. Pero claro, esta vez no solo tenía la calle en contra, también tenía la Asamblea Nacional, donde su partido, ya digo, es minoritario, tiene una mayoría relativa en la Cámara, y cosa que no sucedía en el anterior mandato. Ahora ya tiene este problema y además se ha terminado formando un poderoso bloque anti-Macron. Los chalecos amarillos en buena medida estaban huérfanos políticamente. En este caso, no lo estaban. Los que se protestaban contra las pensiones no lo estaban de ninguna manera. Hoy la política francesa se inscribe en esos dos ejes, y no le demos más vueltas. El macronismo, por un lado, en torno al cual pues gira el centro, y la izquierda y la derecha moderada, diciéndolo de una manera muy general, y frente a él los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha, es decir, la Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que os decía antes, y la agrupación nacional de Marine Le Pen. Ambos están fortalecidos después de las elecciones del año pasado. En los dos casos ganaron apoyos, tanto la Francia insumisa como la agrupación nacional. Y estoy hablando de las legislativas, es decir, tienen más diputados ahora de los que tenían hace un año. Macron, en definitiva, está poniendo a prueba, si lo miramos en perspectiva histórica, está poniendo a prueba las costuras de un sistema político que no es que sea muy antiguo, pero que tiene unas cuantas décadas a sus espaldas. El sistema político que viene directamente del gaullismo. Fue Charles de Gaulle quien creó la Quinta República en el año 1958 exactamente, y quien se encargó de dotar de más poderes, de poderes extraordinarios a la presidencia. Una de las quejas de los franceses y también del propio Charles de Gaulle, era que la Cuarta República, la que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial, era muy inestable. Se quejaban amargamente de que se sucedían los gobiernos, de que el presidente no tenía poder, era un presidente de una república parlamentaria, y que eso hacía que los gobiernos fuesen y viniesen sin descanso. Eso no daba estabilidad a la república, y de ahí el golpe de timón de Gaulle en el año 58, que se inscribió también dentro de la guerra de Argelia y la pérdida del imperio colonial francés, que no fue una pérdida pacífica. Vamos, los franceses trataron de mantenerlo contra viento y marea a pesar de todo durante los años 50 y 60, si no todo el imperio, si al menos una parte de él. Mientras esa crisis política, de Gaulle, que había sido un héroe de guerra, vamos, la nueva Francia es incomprensible sin esta figura, pues de Gaulle lo que pensó era que el presidente tenía que tener poderes, que serviría de contrapeso al gobierno, que tenía que haber un parlamento fuerte, una Asamblea Nacional, pero también una presidencia fuerte. Entre estos poderes que le dio de Gaulle y que quedaron ya grabados sobre piedra en la Constitución del 58, está el de puentear a la Asamblea Nacional en ciertas circunstancias. Algo que todos los presidentes hasta la fecha, de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, en fin, y me faltan unos cuantos, pero vamos, todos los que han pasado han hecho sin ningún problema cuando lo han necesitado, aunque
procurando no hacerlo demasiado, a propósito, para que no parezca que son tiranos. Incluso en periodos de cohabitación, que es un término que se acuñó en Francia hace ya muchos años, para cuando el jefe de Estado y el de gobierno pertenecen a diferentes partidos, de vez en cuando suceden, pues tratan de no recurrir al artículo 49.3 porque es, en cierto modo, impopular. El sistema funcionaba porque los partidos eran sólidos. Una de las cosas que dejó la Quinta República de Gaulle fue un sistema de partidos más o menos estable. Los gaullistas se situaban a la derecha y los socialistas a la izquierda, dejando algo de espacio en sus extremos para los nacionalistas de Le Pen, que aparecieron ya, al menos en el Parlamento, aparecieron ya en los años 80, y los comunistas en principio, que fueron, con distintas marcas, reconvirtiéndose y transformándose hasta llegar a la Francia insumisa actual. Bien, todo esto saltó por los aires en 2017 y no se ha reconstruido. Se pensó en aquel momento que Macron era un accidente histórico y que después todo las aguas volverían a su cauce, pero no ha sido el caso. Hoy la Asamblea Nacional en Francia es lo más parecido a una sopa de letras, esa es la verdad. Hay un total de 12 formaciones políticas con representación en la Cámara, muchas de ellas creadas pues en los últimos años, empezando por el propio partido que está en el poder, la República en Marcha. Muchas de estas formaciones están creadas con los restos del naufragio del sistema de partidos anterior, que salieron de los republicanos o que salieron del Partido Socialista. El propio Emmanuel Macron no es que viniese directamente del Partido Socialista, porque él realmente, como su vida política ha sido corta. Antes de llegar a presidente había tenido solo un par de cargos políticos y, por supuesto, nunca se había presentado a unas elecciones, pero él sí había pertenecido al Partido Socialista. De modo que si Charles de Gaulle, que fue quien creó el sistema, es el padre, digamos, de la Francia actual, si viese esto, no le llamaría demasiado la atención, porque precisamente introdujo esa cláusula, la del 49.3, para este tipo de cosas. Bien, pues si fue Charles de Gaulle quien creó esto, es Emmanuel Macron quien está gestionando en cierta medida su descomposición, pero valiéndose de las prerrogativas que la Quinta República dan al presidente. Desde que asumió el cargo ha ejercido una autoridad que, según sus críticos, y claro, críticos en Francia ahora tiene muchísimos, haría sonrojar al general de Gaulle. Ha hecho una ambiciosa reforma laboral, eso lo hizo en el anterior mandato, que facilitaba la contratación y también los despidos. Ha derogado, por ejemplo, el impuesto sobre la riqueza, que se consideraba también una de las conquistas sociales de Francia, y se ha metido ahora con la reforma de las pensiones, que en Francia son especialmente generosas. Se puede acceder a ellas desde los 62 años. Es una de las edades más tempranas de toda Europa, si no la más temprana. Bueno, antes incluso para ciertas profesiones, como por ejemplo la de los ferroviarios, los empleados de SNCF, la compañía ferroviaria francesa. Bueno, los empleados del Metro de París, RATP, también cuentan con jubilaciones muy ventajosas. Estos pueden jubilarse desde solo 55 años. Lo leía el otro día y me quedé sorprendido. 55 años si hacen un trabajo que ellos llaman sedentario, es decir, estar en una oficina. Pero si son maquinistas, pueden jubilarse a los 50 años. Vamos, en la plenitud de la vida laboral de una persona, pues ellos ya se pueden jubilar. Todas esas reformas que ha ido haciendo Macron, que son menos de las que prometió, pero bueno, todas las que ha puesto en marcha, han ido dirigidas, y él lo ha insistido y lo ha repetido muchas veces, a devolver la competitividad a la economía francesa, que es una economía, y se ha dicho en infinidad de ocasiones, que permanece estancada desde hace muchos años, a causa pues de unos impuestos muy elevados, de una regulación asfixiante, pues para casi todo, que además eso complica la inversión y hace pues que no afluyan los capitales, o que los propios franceses, cuando quieren invertir, pues en lugar de invertir en Francia, se van a invertir a otros países. Bien, algo así no es nuevo, esto ya se sabía, se sabe desde hace un montón de años. Esto se lo había propuesto ya Nicolas Sarkozy hace 15 años. Pero se dio de bruces con los sindicatos en cuanto anunció que iba a practicar una serie de reformas. Y Sarkozy no tenía, pues seguramente, ni el carisma, ni el poder, ni la autoridad que tiene Macron. Bueno, Macron aseguró en 2017 que con él iba a ser distinto, que estaba determinado a meter a Francia en el siglo XXI. Insistía en que, a diferencia de Sarkozy, él no era un hombre de partido, que él venía a fin de cuentas de la banca de inversión, de la banca de Rothschild concretamente, y que ya era millonario.
porque Macron, aunque no fuese presidente de Francia, había ganado suficiente dinero trabajando en banca como para poder vivir muy bien, por cierto, el resto de su vida sin necesidad de trabajar más. De hecho, es un tipo que habla un inglés excepcional, muy bueno con los números y que en banca consiguió ganar bastante. De hecho, como os decía antes, la primera vez que se presentó a unas elecciones fue de las que salió elegido presidente. Lo suyo sí que fue llegar y besar el santo, no tuvo que ser diputado antes o alcalde, nada. Fue presentarse y ser presidente del país. Antes de eso había sido ministro de Economía con Manuel Valls y nada, un par de años, creo que de 2012 a 2014, y antes de eso asesor económico de François Hollande, cuando Hollande era presidente de la República, que le llamó al Elíseo para que le echase una mano con algunos asuntos económicos. Esto debió ser en el año 2012, una cosa así, vamos, que no lleva unos 10 años en política. Un candidato, como vemos, un tanto atípico, y ya se dijo en aquel momento que no tardó en verse metido en problemas con la calle. Año y medio después de llegar al poder, se la vio con los chalecos amarillos que pusieron París patas arriba. Recordemos que hasta pintarrajearon el Arco del Triunfo, y luego ya se presentó la pandemia y pues el rosario de medidas de excepción que fueron desgastándole como han desgastado a todos los mandatarios del mundo. El año pasado, de hecho, no estaba del todo claro que fuese a revalidar el cargo. Esto ya lo comentamos aquí Alberto y yo, pero la verdad es que la oposición no tenía a nadie con la suficiente fuerza como para hacerle sombra. Una vez reelegido, no contra pronóstico, porque las encuestas, sobre todo a partir del mes de febrero-marzo, ya le daban como ganador, aunque se dudaba que en la segunda vuelta pudiese pasar tan bien librado como había sucedido en 2017. Pero bueno, teniendo en cuenta que enfrente tenía Marine Le Pen, la cosa la tenía bastante más fácil. De haber pasado otro, Fillon, por ejemplo, pues quizá lo hubiera tenido más complicado. Pero con Marine Le Pen, ya sabéis que los Le Pen son muy divisivos. En el momento en el que se presenta un Le Pen, llega a segunda vuelta, ya sea la madre o la hija o anteriormente el padre, pues se arremolina mucho voto contra Le Pen. Sucedió en 2002, sucedió en 2017 y volvió a suceder en el año 2022. Y aun con todas, Le Pen sacó el 41% de los votos, como os decía al principio del programa. Así que no se sabía muy bien, más o menos se le daba por ganador, pero no sabía muy bien por cuánto. Pero bueno, si ya eres presidente otra vez, tienes que seguir adelante con lo que has prometido, sobre todo cuando repites. Como repite Macron, que él no está ahí ni por el dinero ni por la gloria política, que él está ahí no porque eso sea su profesión, sino por amor a Francia y porque realmente quiere colocar a su país en un lugar de nuevo importante en el mundo, reconvertido otra vez en una gran potencia económica. Así que le quedaba lo de las pensiones, que se había quedado del anterior mandato. Algo lo había aplazado por culpa de la pandemia. Esto empezó en enero, que es cuando propuso elevar la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, no para ya, sino para el año 2030. Los sindicatos, por supuesto, no tardaron en movilizarse y convocar huelgas y manifestaciones, lo previsible, pero la cosa se fue complicando por días. Los ferrocarriles y la recogida de basuras se declararon en huelga, paralizando el país y dejando la basura sin recoger durante días. Macron no se inmutó. Su gobierno llevó el proyecto de la nueva ley de pensiones a la Asamblea Nacional, convencido de que lo aprobarían. Se equivocaba. Perdida la mayoría absoluta de la que gozó durante su primer mandato, le informaron que no iba a ser así. Decidió entonces recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, una disposición, ya digo, muy polémica, que permite aprobar al gobierno una ley orgánica por decreto y sin el concurso de la Asamblea. Ya en ese punto todo enloqueció. La oposición anunció una moción de censura y las redes sociales se llenaron de referencias a Luis XVI, que es el monarca al que los jacobinos guillotinaron en 1793. Bueno, repetían que era un artículo excepcional al que no se debía recurrir nunca, pero lo cierto es que todos los gobiernos de la Quinta República han hecho uso de este artículo si lo requerían, y así desde 1958. En más de un centenar de ocasiones el gobierno ha recurrido al 49.3 sin ocasionar escándalo alguno. Bueno, empezando por el propio De Gaulle, que recurrió a él para lanzar el programa nuclear francés en 1960. La moción se presentó y se sometió a votación. Era un arma de doble filo. Si triunfaba, Macron se podía despedir del cargo, pero si fracasaba equivaldría a un apoyo indirecto a su reforma de las pensiones. Ha fracasado, como os decía antes, por un margen muy estrecho, de solo 9 votos. La oposición necesitaba 287 votos y solo obtuvo 278. Por si acaso,
Por si perdía, el viernes pasado Macron insinuó que estaba dispuesto a disolver la Cámara y convocar elecciones, pero vamos, es algo que no le ha hecho falta. El hecho es que, aunque muy popular, la reforma de las pensiones de Macron es necesaria. El país gasta el 14% del PIB en pensiones. Esto es casi el doble del promedio de la OCDE. España, para que nos hagamos una idea, gasta casi el 12%. En 2004 en Francia había 13 millones de pensionistas. Gracias a que la gente vive más tiempo, y eso es bueno, y a que se ha jubilado la generación de posguerra, pues en 2020 esa cifra ha aumentado hasta los 17 millones. El problema estaba ahí. Macron podría habérselo dejado en herencia al siguiente, pero ha preferido arriesgarse él mismo. Trató primero de consensuarlo con la oposición y los sindicatos, elaboraron varios borradores con enmiendas provenientes de todos los partidos, especialmente de los republicanos, que se dieron por satisfechos, pero el resto se cerraron en banda. En Francia, además, como bien sabemos, la calle tiene una importancia capital, debido, ya se sabe, a la mística revolucionaria. Eso de manifestarse es algo que les parece muy bien, forma parte de las tradiciones políticas nacionales. Macron ha ganado, pero, como os decía, lo ha hecho por los pelos. Le va a costar mucho, si es que lo consigue, quitarse de encima esta imagen de líder autoritario y antirrepublicano después de este episodio. Su índice de popularidad ha ido a echar un vistazo y está por los suelos, está en el 28%. Hace un año era del 41%. Esto sí, poco después de las elecciones. Claro, esto tendrá consecuencias y le condicionará para el resto del mandato, que concluirá, si nada grave se interpone, a mediados de 2027. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan, que nos hace una reflexión de cómo el PSOE y sus terminales mediáticos están muy aburguesados. Hola Fernando, buenas. No sé qué opinarás, pero bueno, tengo una reflexión que llevo hace tiempo que me ronda la cabeza, ¿no? Y quería saber tu opinión. Y va sobre las élites de la izquierda, como el PSOE y sus medios, que están totalmente metidos en la concepción del capitalismo, ¿no? No muy lejos de sus colegas de oposición, ya que sí, tienen alguna medida social de cara a la galería, mucha palabrita aprendida, mucha palabrita repetir como loros, pero bueno, creo que en realidad con todo esto, las señoras ministras a la cabeza se han apoderado de ideas como el feminismo, el ecologismo, el bien común, la ayuda, digamos que son ideas fundamentalmente que vienen de la lucha de la clase obrera, que crea conciencia, ¿no? Bueno, por cierto que ellos han acabado con esa conciencia. Y yo creo que todo esto, este discurso, digamos, este marketing, yo creo que ha servido para suavizar el discurso de la izquierda más auténtica y con conciencia de clase, para que así no se les revele en contra de su privilegiada posición de mercado, donde pueden hacer sus negocios a sus anchas en detrimento de la ciudadanía. Y no sé, creo que esto es lo que está haciendo, como diría Santiago Abascal, o no sé quién lo dijo, la izquierdita cobarde. Creo que es lo que hace, apoderarse de esas ideas, llevarlas a su terreno, suavizar, para simplemente hacer lo que les dé la gana a sus anchas, con sus amigos de mercado y con sus empresas grandes. Un saludo y muchas gracias. Bueno, el PSOE no es un partido revolucionario. No lo es, al menos desde el punto de vista teórico, desde los años 70 y en la práctica desde mucho antes. Durante la guerra sí que lo fue. Luego ya en el exilio prácticamente desapareció. Y poco antes de la muerte de Franco fue dando un giro hacia la socialdemocracia así de tipo europeo, ¿no? Desde entonces, pues es un partido de gobierno. De hecho, es el partido que más tiempo ha pasado en el gobierno desde hace casi medio siglo. Ocupó el gobierno entre 1983 y finales del 82 y el 96. Entre 2004 y 2011 y finales de 2011 y de 2018 hasta parte. Esos son más de 25 años en la Moncloa, ¿eh? Evidentemente un partido así no puede ser revolucionario ni tener conciencia de clase.
afortunadamente, porque eso de la conciencia de clase implica que las clases son inmóviles y que una clase tiene que acabar con la otra, algo propio del marxismo que hoy por hoy pues ya no profesa ni la extrema izquierda. La izquierda posmoderna ha superado esa dialéctica marxista creando otras dicotomías, como la del ecologismo, el ecologismo radical por lo menos, que opone la civilización a la naturaleza, la del animalismo, que opone el ser humano a los animales, la del indigenismo, que opone la sociedad occidental a unas supuestas sociedades indígenas ideales masacradas hace tiempo por los europeos, bueno, y así un largo etcétera. El PSOE juega con eso porque es lo que se lleva. Al ser un partido de gobierno, su existencia se justifica sobre conquistar y retener el poder político, no sobre ningún tipo de ideas concretas. Luego ya en las prácticas privadas de sus líderes, pues sí, claro, hay aburguesamiento, pues porque viven muy bien. En política se gana mucho y se trabaja poco. La moqueta es muy agradecida y suaviza cualquier tipo de radicalismo. Caray, no hay más que ver la sorprendente y rapidísima evolución de Yolanda Díaz, que pasó de ser una activista sindical que loaba a Hugo Chávez y que se pasaba el día de huelga en huelga vestida en modo casual, a no bajarse del coche oficial y estrenar modelo y peinado casi cada día. Esas transformaciones son habituales entre los poderosos, pero son más llamativas entre los que se dicen revolucionarios, porque claro, el cambio de aspecto y de costumbres es más repentino e inesperado. Bien, vamos ahora con Francisco, que ha visto el vídeo de la mesa redonda a la que asistí el miércoles pasado en Córdoba y que he tenido que subir a YouTube sin uno de los participantes, y ya lo siento, Pedro Baños, porque no me dio su autorización para subir el vídeo a la red. Vamos, me dijo claramente, además así lo expuse en el vídeo, lo terminé subiendo por supuesto, pero lo expuse mostrando el audio exacto donde él me lo decía. Hola Fernando, estoy viendo tu vídeo de la explicación de lo que pasó con Pedro Baños, que me parece un poco, sinceramente me parece un poco penoso que una persona que está todo el día en YouTube y que está en la televisión no te dé permiso a poner esa imagen, más cuando iba a enseñarse el mismo evento en mi Córdoba natal. Seguramente lo pusieran en YouTube íntegro, pero se ve que no le gustaba que lo pusieras tú porque te tendría por un anglófilo. Yo supongo que él ya te ha puesto esa etiqueta de anglófilo, ¿no? Porque eso es lo que te llaman en esos círculos, creo, ¿no? Recordar, bueno, y otanista, por supuesto. Bueno, pero a lo que voy es lo siguiente. Tú no te esperabas que ese vídeo tuviera tanta audiencia porque ha tenido muchos visionados. Y yo lo que veo claro, por qué lo veo y por qué lo fui corriendo a verlo, es porque me gusta mucho cómo debates, cómo expresas tus ideas, cómo eres incapaz de perder los nervios, cómo te mantienes intensito free, es decir, que nunca pierdes los nervios, nunca te pones intenso. Y las polémicas, aunque a mucha gente no les gusten, a la mayoría de nosotros sí nos gustan. Y nos gustan porque confrontan ideas, se escuchan argumentos. Y aunque los fanáticos nunca cambian de opinión, los que están en ese gris, que son la gran mayoría, siempre escuchan argumentos de las dos partes para posicionarse mejor o peor. Y quizás sea la única oportunidad que tienen para escuchar ese tipo de cosas. Ten en cuenta que nuestras burbujas incluyen redes sociales, pero también familiares, ¿de acuerdo? Nuestras burbujas de opinión. Entonces yo quería aprovechar este mensaje para pedirte que por favor intentes hacer más debates o ir a sitios donde puedas debatir, porque yo creo que hablo por todos tus contraescuchas. Nos gusta mucho escucharte debatir. Echamos de menos cuando iba a la tuerca y desmontaba a esta gente con llamas o desmontaba a Pablo Iglesias y a toda esta gente y les decías cosas como lo de Suecia, lo de desmontarle todo este tipo de cosas. Son muy útiles y a ellos y a tu fanbase le gusta eso, le gusta también la polémica. Venga, un abrazo muy fuerte y gracias por tus programas, Fernando. Bueno, sobre lo que pasó en Córdoba la semana pasada ya he hablado largo y tendido en la Contra en directo. El vídeo lo tenéis, por cierto, en el canal de los directos, también está en Twitch, y le dediqué un buen rato, así muy brevemente, para el que no sepa o no siga la Contra en directo, que hace mal porque está muy bien y es muy graciosa. Además pongo música y en algunas ocasiones hasta bailo. El Twitch, quiero decir. Luego subo al canal de YouTube de la Contra en directo, subo algunos clips, lo más llamativo, los grandes hits, ¿no?, de lo que han dado de sí los directos. Así muy brevemente.
brevemente. Una asociación de empresarios de Córdoba nos invitó a Jano García, Pedro Baños y a mí a una mesa redonda la semana pasada. No nos dijeron sobre qué iba a ir, pero la cosa parecía obvia, teniendo en cuenta que la mesa redonda se enmarcaba dentro de una jornada sobre startups y emprendimiento. El día anterior, Jano y yo, que ya estábamos en Córdoba, habíamos comido con unos empresarios locales y hablamos sobre economía, regulación y, bueno, lo complicado que es emprender en España. Pues supuse que iba a ir de eso mismo, algo que no me es extraño. Me llaman con cierta frecuencia a este tipo de eventos y yo voy encantado porque creo que el papel de los empresarios es importante. La noche anterior habíamos cenado juntos, Jano, Pedro Baños y yo, y en un restaurante de Córdoba, y la verdad es que todo muy bien. Jano me presentó a Baños, que yo no le conocía personalmente, y me cayó muy bien. Charlamos de forma distendida y al día siguiente nos volvimos a encontrar en el Círculo de la Amistad, que es un edificio muy bonito que hay en el centro de la ciudad, entre el Ayuntamiento y la Plaza de las Tendillas. Primero habló Antonio Vázquez, antiguo presidente de IAG y de Iberia, y luego hubo unos pitches de emprendedores locales. El remate de la jornada era nuestra mesa redonda. Todo, ya digo, muy agradable, muy constructivo. Pues bien, antes de empezar, dije a los organizadores que iba a grabar la mesa redonda, porque mis oyentes me han pedido siempre que grabe mis conferencias y los actos a los que asisto. Porque, claro, evidentemente no pueden ir ellos, ¿no? Antes lo hacía solo en audio, con una grabadora, pero hace unos meses adquirí una cámara muy pequeñita, la que llevo en la bicicleta normalmente, con un gran angular que se coloca sobre un trípode y además le conecto un micrófono inalámbrico, así que puedo grabarlo en vídeo. Los organizadores no me pusieron pega alguna, al contrario, me dijeron de hecho que ellos lo estaban grabando también. Había como 3 cámaras dispuestas en torno al escenario, grabando aquello, y era algo que había visto nada más llegar. Cámaras operadas por profesionales, estoy hablando, ¿eh? En ese momento Baños dijo que no autorizaba que se le grabase y que luego se subiese a YouTube. No habíamos ni empezado, ¿eh? Le pregunté por qué y me respondió muy amablemente que no se fiaba de los periodistas porque luego cortaban y editaban sus palabras a su antojo. Le expliqué que yo no iba a hacer ningún tipo de edición, que publicaría la charla de principio a fin, que podía fiarse de mi palabra. Además, hoy en día hay cámaras por todos los lados, a no ser que requises los teléfonos móviles a la entrada de un acto, es que si no es muy difícil. Los teléfonos móviles tienen mucha calidad, tanto de vídeo como de audio. Cualquiera que estaba allí pudo haber grabado todo lo que quiso con su teléfono. Pero bueno, él dijo que no y ya está. Yo dispuse la cámara porque tenía la autorización de los organizadores del acto. Y a ver, Pedro Baños no es nadie para decirme que tengo que subir a mi canal de YouTube. Mi idea era subir el vídeo con las intervenciones mías y las de Jano, ocultando evidentemente Pedro Baños, y eso que puse nada, un cuadradito negro, y eso mismo es lo que hice. Él es dueño de su imagen y yo soy dueño de mi canal de YouTube, así que todos contentos. Luego, cuando la mesa redonda empezó, vi que eso no iba a ir de emprendimiento o de empresas emergentes o de economía, sino de geopolítica, que es la especialidad de Pedro Baños. Y ahí es donde empezó el debate. Pedro Baños, por cierto, monopolizó el debate. Lo tengo todo grabado, ¿eh? Duró 1 hora y media el debate, vamos, la mesa redonda debate, y Jano y yo hablamos 30 minutos, es decir, 15 minutos cada uno. La hora restante la monopolizó Pedro Baños, pero bueno, por eso el vídeo es más corto. Nada, pues en eso se quedó. Yo me limité a cortar las partes en las que hablábamos Jano, hablaba yo, y tapé a Pedro Baños, le quité evidentemente su pista de audio y le tapé su imagen. Todo correcto. No entiendo dónde está la polémica. A mí me molestó un poco porque me confundió con un periodista manipulador y evidentemente eso pues a nadie le gusta. De cualquier manera, cuando empezó el debate, un debate que yo no esperaba, me volvió a repetir que no autorizaba que eso se subiese a YouTube. Eso quedó grabado y en la conferencia que subí grabé antes una breve introducción desde Jaén explicando lo sucedido, incluyendo ese fragmento de audio, para que quedase clara su negativa. Por lo demás, creo que el asunto ya no da más de sí. A mí no me importaría debatir con él, eso sí, con luz y taquígrafos, ¿eh? Es decir, con cámaras grabando. Yo no tengo nada que ocultar y además me gusta que me lleven la contraria. Respecto a si me llaman anglófilo, pues sí, lo hacen a menudo y la verdad es que no me molesta, ¿eh? Los países anglosajones como el Reino Unido, Canadá o Estados Unidos me gustan mucho. Me parecen lugares estupendos, sitios muy diversos, muy abiertos. Si me dan a elegir entre mudarme a Inglaterra o hacerlo a Rusia, pues no lo dudaría. Creo que tú tampoco, Francisco. Y como yo y como tú, la inmensa mayoría de la gente. Bien, vamos ahora con Carlos, que nos trae una noticia mierda realmente graciosa. Buenas, Fernando, ¿qué tal? Aquí te dejo lo que podría ser un candidato a noticia mierda. Y bueno, sería una noticia que refuta tu teoría de que la guerra actual que se está librando en Ucrania pues demuestra la importancia de los drones y bueno, y también dejaré a un lado las varias teorías sobre la importancia clave del armamento nuclear, porque puede ser que lo que
que lo que defina, lo que decida esta guerra sea la información que tenemos aquí, y es que Rusia ficha a Steven Seagal para enseñar artes marciales a sus soldados. Creo que esto es un golpe definitivo. Además están fichando una de las estrellas del eterno rival norteamericano capitalista, que no solo vendrá con artes marciales, sino con mucha información de primera mano de cómo funciona el sistema, el Estado y las Fuerzas Armadas de la OTAN. Así que bueno, creo que este puede ser el momento bisagra, el principio del fin de la hegemonía militar de la OTAN y quizás el vuelco definitivo a la guerra de Ucrania. Espero que cuando esto ocurra se acuerden de mí o te acuerdes de mí y me den el crédito que merezco. Bueno, un saludo. Me adjunta Carlos una noticia del diario Marca que paso a leerosla. Preparaos. Steven Seagal, uno de los iconos del cine de acción estadounidense en los años 90 y principios de los 2000, acaba de inaugurar un centro de Aikido en Moscú con la intención de preparar a los jóvenes rusos para entrar en las Fuerzas Armadas de su país. Seagal, que obtuvo la nacionalidad rusa en 2016, es cinturón negro de séptimo dan en Aikido. No conocía yo ese arte marcial. Debe de ser algo muy importante. Además de ser instructor principal de la Federación Rusa de este arte marcial desde 2018. Los jóvenes que vio hoy tienen un potencial muy grande. Necesitamos abrir más centros de este tipo para desarrollarlo. Es importante que el desarrollo del Aikido avance a un ritmo más rápido, apuntó Seagal en declaraciones a la agencia rusa TASS. Seagal no ha escondido nunca su apoyo a Vladimir Putin, presidente de Rusia, al que ha calificado como, y esto es textual, uno de los mayores líderes mundiales, si no el mejor que queda vivo en la actualidad. Putin le otorgó recientemente la Orden de la Amistad. El actor, que ya se mostró en su día favorable a la anexión de Crimea por parte de Rusia, visitó el año pasado la ciudad rusa de Olenivka y su campo de prisioneros con detenidos ucranianos. En 2021, Seagal entregó a Nicolás Maduro una espada samurái en nombre del Ministerio de Exteriores de Rusia. En fin, esto es lo que nos cuentan. Creo que ya está todo dicho. Que se vaya preparando Volodymyr Zelensky, porque su tiempo ha acabado. Con Steven Seagal de su lado, no, que creo que no tienen ya oportunidades ningunas. A no ser, claro, que los ucranianos fichen a Sylvester Stallone y a Chuck Norris, o con MacGyver como asesor, eso sí. Quizá ya con esos tres consigan neutralizar la ventaja rusa. En fin, ahora en serio. No sé si entrenándose con Steven Seagal lograrán los rusos tomar Bakhmut de una vez, porque llevan 3 meses intentándolo y no lo consiguen. En fin, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la fusión bancaria en Suiza, es decir, de lo que ha pasado con Credit Suisse y con UBS. Si los tipos de interés alto y una economía alarmada y temerosa por la inflación son elementos limitantes para la financiación, bancos que precisan refinanciar las situaciones previamente complicadas pueden verse abocados a una quiebra. Estos días andamos viendo botones de muestra, sin saber en qué consistirá el muestrario completo. Con política y con socialización de pérdidas se pueden chapucear asuntos singulares. A no mucho tardar, veremos si realmente son singulares o no. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Es 22, mañana 23, y estaré de vuelta. Hasta mañana.